Muy buenas noches, querida audiencia. Seguramente por el título ya tendrán una idea de qué vamos a escuchar esta noche, pero créanme si les digo que ni yo esperaba este tipo de experiencias. Nunca imaginé que las personas que nos compartieron esto hayan vivido este tipo de cosas en sus viajes. Tenemos el privilegio de que pudieron contarnos esto y de alguna manera salir con bien de todo eso, al menos para ciertas personas. Y este tema puede ser algo delicado, sobre todo por cómo están algunas cosas. Pero escuchemos antes que nada. Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior. Y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y Jesús Huerta, esta noche, nos cuenta esto. Hoy les quiero platicar lo más extraño que me ha pasado, derivado de una decisión también muy extraña, arriesgada, pero que tuve que tomar hace años cuando la situación de mi esposa y la mía se complicaron un montón. Ella trabajaba, yo también, pero lo cierto es que el dinero de plano ya no nos alcanzaba, por lo que tomé la decisión de emigrar hacia Estados Unidos. Y como no tenía los medios para ir por la vía como se debe, me avergüenza contarlo, pero tuve que buscar a alguien que me cruzara de una manera que no se debe. Gracias al cielo y a mis mejores amigos, me contactaron con una persona que nos iba a cruzar de una forma algo segura. No quitaba lo peligroso de todo lo que te puede pasar por allá, pero al menos era de confianza, y no me cobró tan caro, por ser conocido de un amigo suyo. Y todo este trayecto por el desierto, antes de llegar a la frontera, estuvo plagado de dificultades. Claro que esperábamos algo así. Pero mi relato va hacia un momento en que, a unos kilómetros antes de llegar, íbamos por puro desierto. Tomamos una ruta donde no veíamos ni una sola luz a lo lejos, hacia ningún lado. Por ello, se nos hizo extraño que, siendo de noche, íbamos 5 personas y todos escuchamos a un bebé llorando. «Sigan caminando, vámonos», nos dijo este hombre que nos estaba guiando. Yo solo cruzaba miradas hacia atrás con las personas que me la devolvían, y tenían los ojos muy abiertos de la impresión, al igual que yo. No dejábamos de buscar a todas partes para ver de dónde venía ese sonido. Pero conforme más avanzamos, en segundos, no dejábamos de escuchar a ese bebé llorando que pareciera como si un recién nacido lo estuviera haciendo. No escuchábamos nada más que nuestros pasos en la arena, cómo respirábamos los demás y a ese bebé que era como si nos estuviéramos acercando a él. Llegamos a una parte donde ese llanto sonaba a unos cuantos metros de nosotros, solo que de nuestro lado izquierdo. Parecía venir de una zona donde había un tipo de pozo, que de hecho una de las personas que venía detrás de mí le preguntó en voz baja a nuestro guía, porque siempre debíamos hablar en voz baja, que si lo íbamos a dejar ahí. Y este hombre, que iba enfrente de nosotros, le dijo que si se quería asomar para ver qué era, lo hiciera, pero que él no respondía de lo que viera ni de lo que pudiera pasar. Yo sí me atreví y le pregunté que si era algún tipo de trampa de la migra o algo así, pero él me dijo que no, ni siquiera estábamos aún del otro lado. Nos dijo después que apresuráramos el paso y que no pensáramos en eso, que ni siquiera volteáramos para allá, cambiando ahora a cómo estaba casi dispuesto a que uno de nosotros se asomara. Caminamos, nos alejamos de ese llanto que, caminando más rápido por unos minutos, escuchándolo llorando a lo lejos, tan desesperado y sinceramente yo con miedo. Él nos dijo en un pequeño descanso que eso que habíamos escuchado no era un niño, que podía llegar a ser una trampa, pero no de alguien vivo, que eso era precisamente para que nos asomáramos a esos pozos, que podía ser que si echábamos un ojo ya no saliéramos de ahí. El miedo de estar cruzando de esta manera ya era demasiado. Le sumas esto y ya ni ganas te quedan de preguntar. De verdad, ni dan ganas de bromear para aliviar el mal rato. Por lo que nos fuimos, seguimos nuestro camino, escuchando eso a lo lejos y media hora después, lo escuchamos de vuelta. Más adelante, de igual manera, nos fuimos acercando a ese llanto que podría jurar era el mismo niño. No dijimos nada, pero al empezar a escucharlo de vuelta en medio de la nada, como que los que iban detrás de mí, por el miedo, apresuraban el paso, porque se iban tropezando conmigo.
cuando nuestro guía nos dijo algo molesto, que camináramos con cuidado, que ya sabíamos qué hacer, que era exactamente lo mismo, que no volteáramos, que si queríamos ir rezando lo hiciéramos, pero que no rompiéramos la fila. Y eso hicimos. Se calmaron un poco detrás de mí, pero yo no me apresuré ni nada, y lo pasamos de vuelta. Eso sonaba como si estuviera en una parte donde bajaba la tierra, haciendo algún tipo de pozo, que había muchos por allá. Afortunadamente llegamos con bien. Lo demás no vale la pena contarlo por acá. Solo quería compartirles eso que escuchamos, que por más miedo que me hizo sentir al estar a salvo fuera de ese desierto, me dio tanta curiosidad desde entonces de saber cómo se veía eso que hacía ese sonido, o qué era exactamente. Considerando la situación en la que se encontraría si escucha algo así, díganos, ¿se asomaría? Una persona que prefiere solo comentemos su nombre, Humberto, nos cuenta lo siguiente. Por muchas situaciones de mi vida he atravesado momentos donde he temido tanto que nunca supe si realmente estuve en peligro o no. Y lo que me pasó cuando intenté cruzar la frontera a Estados Unidos, no tengo idea de qué significó, qué fue lo que vimos. Y todo ocurrió hace muchos años, cuando me contacté con uno de estos polleros para cruzar, que después de orientarnos en lo que debíamos hacer, comenzamos con ese viaje por Piedras Negras. Y ya teníamos un día y medio en puro desierto. Nuestro grupo era de 8 personas. En ese entonces yo tenía 24 años. Era el más joven de nosotros, que viajaba con puros desconocidos, mujeres, hombres, y en la noche del segundo día en el desierto, jamás se me va a olvidar cuando de repente nos dice el pollero que nos escondamos. Rápido buscamos respaldarnos detrás de alguna maleza, porque adelante de nosotros venían varios vehículos. Nosotros no estábamos ni cerca de alguna autopista, por lo que pensamos que quien sea que viniera hacia nuestra dirección, conduciendo aparentemente por el desierto, no sería ni siquiera policías. Estábamos todos buscando cobertura rápido, algunos tirándose al piso solamente, y yo alcancé a esconderme detrás de unos matorrales secos, y por ello podía ver que eran varias luces blancas que venían para acá. Y no les miento, yo creo que estuvimos como 10 minutos echados en el suelo, sin hacer un solo sonido, viendo cómo esas luces se movían, avanzaban hacia nosotros claramente, pero al parecer venían demasiado lento. Entonces no sabíamos qué era. Linternas no eran, no iluminaban como lo hacen, que de hecho conforme más estuvimos ahí, que yo levantaba la mirada de vez en cuando, completamente nervioso, veía que tampoco iluminaban como las luces de un auto. Para ese punto que las luces se estaban acercando más, notamos que no había ni un solo ruido de algún motor. Usualmente el motor de los autos que pueden conducir en ese terreno suenan un poco más. Por el esfuerzo del motor, o mínimo escuchas las llantas pisando la arena. No oíamos nada más que pasos. Eso que se estaba acercando, que tenía luces, venía caminando. Esto me aterró tanto porque para mí, les digo, la luz no era de linternas, pero ¿qué más podías pensar que era? Esperaba la señal o que alguien, antes que los demás, corrieran de ahí, porque entonces era seguramente gente que venía caminando con linternas. Pero no. Cuando levanté la mirada, porque yo iba en los últimos lugares del grupo, veo que pasan cerca de donde yo vi que algunas personas se echaron boca abajo. Y eso que pasaba cerca de ellos con esa luz, no eran gente sosteniendo linternas, eran personas, o al menos algo con forma de personas, que sí vi sin problema que eran siluetas de gente. Y eso que brillaba mucho no era alguna luz que trajeran, sino sus ojos. A esas personas les brillaban mucho los ojos, e iban viendo hacia abajo a los demás. Yo estoy muy seguro de lo que vi, porque incluso si creyera que ya estaba alucinando, había una mujer más adelante de mí que se puso a sollozar, tapándose la boca, pero aunque estos seres pasaran a su lado y la vieran, que todo esto lo vi a menos de 4 metros de mí, no se detuvieron. Solo la observaron y siguieron viendo a los demás, que cuando pasaron a mi lado, pisando la arena, que ahí sí pude escucharlos demasiado cerca, solo que agaché la cabeza, también me pasaron de largo. Escuchamos cómo se fueron caminando por donde nosotros veníamos, demasiado lento, y en ningún momento que vi a esas cosas de cerca,
Esas luces que yo estoy seguro eran sus ojos, porque estaban a la altura de su cara, no iluminaban el suelo, solo brillaban mucho. Imagínense, para haberlos visto entonces de tan lejos, y estoy más que seguro que esas no eran personas. Solo podría asegurar que eran siluetas. Nadie se levantó, nadie que no fuera esa mujer que estaba sollozando y que se escuchaba muy bajo, nadie hacía ni un solo sonido. Hasta que el pollero nos dijo susurrando que nos fuéramos, que nos levantáramos y oía cómo todos nos poníamos de pie, y el pollero nos decía que no volteáramos hacia atrás. Uno de los muchachos que iban todavía más atrás de mí le dijo al hombre que nos iba a cruzar que otro muchacho no despertaba. Pero teníamos claro todo desde el inicio. No podíamos retrasarnos por nadie, no nos podíamos quedar ahí. Él no venía con nadie, al igual que creo que todos en ese grupo. Y el pollero solo dijo: «Ni modo, tenemos que irnos. Dios nos cuide de lo que acaba de pasar». Seguimos nuestro camino. En serio, yo no entiendo aún a día de hoy qué diablos ocurrió en ese desierto. ¿Qué fue lo que vimos, lo que nos vio, lo que caminó cerca de nosotros y tenía los ojos así? Que nunca tuve claro si eran 2 siluetas, 3 o hasta 4, porque echaba vistazos muy rápido y volví a agachar la mirada. ¿Y qué le pasó a aquel otro muchacho? Si fue por algo de las condiciones en las que íbamos o si algo le pasó cuando estas cosas caminaron por encima de nosotros. Se dice que en estos entornos se ven cosas que nadie te va a creer. De por sí, este viaje es demasiado arriesgado. Que dejemos en claro, en este video solo nos estamos enfocando en las historias. No alentamos a nada ni a nadie a hacer cualquier cosa. Compartimos las experiencias de quienes han atravesado por esto. Solo esperamos que se cuiden mucho siempre. Su integridad está antes que nada. Una persona que prefiere no comentarnos su nombre, desde Reynosa, nos cuenta lo siguiente. No me enorgullece decir que tuve que cruzar la frontera de maneras no permitidas. Igualmente, esto fue hace ya muchos años. De hecho, ya me regresé a México. Pero cuando crucé de esta forma junto con 14 o 15 personas más, que conocí en ese grupo a gente de Honduras, de Venezuela, de El Salvador, yo soy de México, era de Reynosa. Cuando después de varios días de estar batallando en las condiciones del desierto, por fin llegamos al río Bravo. Llegamos a una parte donde estaba completamente solo, que de hecho me sorprendió que estuviera así. Uno pensaría que a lo largo de todo el río habría gente vigilando todo el tiempo, pero no es así. Sí, hacen patrullas, rondines, pero en ese momento estuvimos unos minutos caminando a la par del río. Era de noche. El pollero, la persona que nos iba a cruzar, nos estaba llevando a una parte más tranquila del río, porque también uno pensaría que este río, que sabemos no es para nada amigable con la gente, que todo es así. Pero no, hay partes donde sí se puede cruzar, igual de peligroso, por supuesto, pero al menos hay posibilidades. Cuando llegamos a ese río que nos dijo el pollero, ni en broma podríamos cruzar por esa parte. A 10 metros adentro del río, vimos a 3 personas caminando a través de él. Solo que lo que nos sorprendió era que no iban caminando ni hacia el otro lado ni hacia acá. Iban caminando a lo largo del río, en dirección contraria a la corriente. Esto por supuesto que era más que imposible. Parece tranquilo el río por encima, pero por debajo es un tema completamente diferente. Lleva demasiada corriente, y el pollero nos detuvo ahí. Él se persignó, nos dijo que no viéramos eso, que siguiéramos nuestro camino sin distraernos, y que siguiéramos atentos a todas partes. Ver a estas personas caminando de esta manera que solo llevaban de los hombros hacia arriba por encima del agua, caminando sin dejar de ver hacia el frente, que eran 2 mujeres y un hombre. Esto era impresionante, algo andaba mal. Y una de las personas que venían de Venezuela le pregunta al pollero que si eso era normal. Y este hombre le responde que no, que nunca había visto algo así, pero que por esa parte del río ni en broma se podía ir de esa manera, que seguro no era gente con vida. Todos nos quedamos asombrados, que de hecho el pollero nos dijo que mejor dejáramos que se adelantaran, porque ellos iban caminando contra el río, y nosotros también, solo que por fuera y podíamos coincidir con ellos más adelante, cuando intentáramos cruzar.
y lo hicimos. Nos sentamos un par de minutos a descansar, y esas personas que yo sí estuve viendo en todo momento, más adelante vi cómo se fueron hundiendo y no volvieron a salir. Seguimos caminando, cruzamos más adelante y nadie de nosotros volvió a tocar ese tema. ¿Ha escuchado de historias similares? De ser así, cuéntenos, en lo que seguimos escuchando estos relatos. Y ahora nos vamos con una chica que prefirió no comentáramos su nombre, que podemos referirnos a ella como María. Esta noche, desde Coahuila de Zaragoza, nos cuenta esto. Una parte de mi adolescencia y algunos años de mi adultez, trabajé en un refugio para inmigrantes. Esto a las orillas de uno de los municipios de Coahuila, que prefiero no especificar por respeto, ya que las cosas no estaban del todo bien por allá. Conforme les vaya contando, tendrán contexto de esto y sabrán a lo que me refiero. En este refugio solíamos dar comida a la gente que lo necesitara, un lugar para dormir, priorizando a las personas que tuvieran alguna necesidad especial o complicación de salud. De vez en cuando recibíamos apoyo de estas personas. Te llegaban a dejar una moneda, despensa que conseguían de no sabemos qué forma, que nunca les pedíamos pero se agradecía mucho. Este refugio para nada era una institución formal. Nunca recibimos apoyo de alguna otra asociación que se sumara a esto. Era puro trabajo de una familia que eran amigos de mamá, por eso trabajé con ellos. Yo siempre tuve muy buena memoria fotográfica, sobre todo cuando algunas personas que pedían refugio tuvieran algo de interacción conmigo. Y me acuerdo muy bien de una mujer que nunca se quiso hospedar. Ella estaba embarazada. De hecho, en los 3 días que nos visitaba para pedirnos agua y un plato de comida, le medio llamábamos la atención mi jefa y yo porque le podíamos dar una cama. Ella tenía 5 meses de embarazo, pero nunca se quiso quedar en el refugio. Decía que prefería dormir afuera porque ya la conocía varias gente de ahí, que no quería que se fueran sin ella y tanto la jefa como yo. Jamás la vimos interactuar con nadie. Nunca conocimos a esas personas que decía. No podíamos obligarla, pero estaba en una situación delicada. Necesitaba descansar porque dijo que en esos días se iba para el otro lado. Esta chica parecía tener unos 25 años. Era bajita de estatura, delgada, aperlada de la piel y el cabello marrón oscuro. Sus rasgos los recuerdo a la perfección, aún después de muchos años. Por ello, yo no podía creer que al día siguiente, ahí en ese refugio, tal vez la razón por la que nunca recibieron apoyo de una institución oficial o más grande, fue por algo que hacía la amiga de mamá, que nunca fue malintencionado, pero entiendo que se podía ver muy mal. Esto era para facilitar a las familias el encontrar a sus seres queridos si se llegaban a extraviar, y luego ya podría venir alguna autoridad, si es que se daba el caso. Es un tema muy complejo, que a mí nunca me dijeron las razones precisas, no me incumbía. Pero lamentablemente era muy frecuente ver por el refugio que llegara cualquier persona de por ahí a traer a gente sin vida. Se los encontraban en el desierto, si es que podían traerlos de vuelta, en el río, que supieran que habían fallecido en 1001 circunstancias distintas, por la misma gente, la naturaleza, y esa tarde, unos muchachos traían una camilla, que era improvisada, del refugio, a una persona. Cuando llegaron al refugio, veo que en esa camilla venía esa muchacha, la embarazada. Solo que ella parecía tener algunos días de haber fallecido, más que nada por el estado en que se veía, que no soy experta en medicina, pero creo que muchos podríamos identificar algo así. Y no parecía que hubiera fallecido en condiciones tranquilas. Solo puedo comentar eso, para no ser nada gráfica al momento de contarles esto. Parecía que le había ido muy mal, y ya tenía tiempo así. Uno de los muchachos que venía cargándola, que ya tenía en el refugio unos 10 días, ayudaba en lo que pudiera. Él venía con los ojos llorosos y me dijo que él sí recordaba a esa muchacha. Por mi parte no entendía por qué se veía así, si yo apenas la había visto un día antes y que después apareciera como si tuviera varios días sin vida no tenía sentido. Le pregunté a este muchacho que hace cuánto la había visto. Él me dijo que a esa chica la conoció ahí mismo,
que cuando les platicó su situación, que ella venía con un grupo que ahí conoció a esas personas, pero que no iba con ningún familiar o conocido. Este muchacho le dijo que descansara en el refugio, pero que ella no quiso. Solo pararon ese rato para llevarse algunas cosas de otro lado y seguir. Que ella no se quiso quedar porque no la iban a esperar. Y que por más que este muchacho le insistió que se quedara, que descansara porque se veía muy mal y encima estaba embarazada, ella no quiso, y que él mismo vio cómo se fue con su grupo esa tarde. Yo le conté que la había estado viendo los últimos 3 días ahí, que tampoco se quería quedar a pasar la noche, solo me pedía agua y un poco de comida y decía que se iría pronto, que a lo mejor él había visto mal, que siempre sí se quedó, pero él me dijo que no, que eso no era posible, porque donde la encontraron era muy adentro del desierto, en una de las rondas que estaban haciendo para lo que se ofrecieron en ayudarnos por la hospitalidad, que no estaban ni sus cosas, solo ella y de su bebé. No sabían si aún estaba con ella o qué pasó, porque en verdad, la forma en que llevaron a esta muchacha al refugio era terrible. No sabías qué pensar respecto a qué le pasó, pero era cierto, parecía tener ya unos días sin vida. Cuando le conté esto a la jefa, que llegó 10 minutos después, con esa chica ahí, porque ella hacía todo lo de buscar contactarse con la familia, cuando la destapó y la vio, se le cayó de las manos la sábana y me volteó a ver suspirando del susto y con los ojos bien abiertos, preguntándome si era esta muchacha. Le dije que sí, y la jefa empezó a decir que no era posible, que justo la habíamos visto un día antes, que qué le pasó, por qué se veía así, que hace cuánto había fallecido entonces. Un montón de preguntas que no terminaron en nada. Solo mi jefa y yo la vimos en esos 3 días que les cuento. Contrario a este muchacho que la vio yéndose hace ya varios días en aquel entonces. Y podíamos pensar que alguno de nosotros estaba equivocado, por supuesto, pero eso no quitaba el hecho de que nosotras la recordábamos perfectamente y que no coincidía el tiempo que parecía llevar así, a como la vimos un día antes. Me refiero a que independientemente de todo, algo andaba mal. Habíamos visto a alguien que en realidad no estaba aquí. Tal vez por lo que le pasó se arrepintió, y siempre sí se quedó a descansar. Aunque no quiso pasar, estuvo aquí. A ella no la volvimos a ver por el refugio. Yo no pregunté sobre si pudieron contactar a su familia. Nunca me metía en esos temas. Me dolía mucho ver llegar seguido a gente sin vida ahí con nosotros. Por esa razón me fui. Fue y era demasiado para mí. Todavía no terminamos, pero quiero aprovechar este espacio para agradecerles por todo el apoyo que ha estado recibiendo este canal, por ser esas personas tan respetuosas y cuidar mucho este espacio. Muchas gracias por ser la mejor audiencia que podría pedir este canal, y de verdad que para mí es todo un honor poder conocer y leer sus historias. Muchas gracias por ello. Y ahora sí, Alfredo solo nos dijo que lo llamáramos así. Esta noche nos cuenta esto. Cuando me vi orillado a cruzar la frontera, en un punto de mi vida que no tenía otra alternativa, no puedo decir que fue lo mejor que me pasó porque a pesar de que sí pude trabajar en otra cosa, ganar un poco mejor para tener una buena calidad de vida tanto para mi familia como para mí. El trauma que me dejó eso de ya no poder salir a lugares naturales por muchos años fue una de las cosas que estuvo pasándome factura. El viaje que hicimos para cruzar fue de lo peor. Tuvimos gente que se regresó días después de estar caminando en el desierto. Se nos acabó el agua, la comida no aguantaba el calor. No dormíamos más de 3 horas porque cualquier ruido pensabas que algo malo te iba a pasar. Veías en todo el desierto cosas de personas, ropas, zapatos, mochilas tiradas, identificaciones. Pero afortunadamente cruzamos el río. Esto no era todo. No era como que cruzas y ya está el trabajo esperándote. No, siguen días todavía de estar caminando. Solo que ahora debes estar atento de las patrullas porque si te ven seguro te alcanzan. Y todo pasó la primera noche que estuvimos ya del otro lado, con todo y la gente que se regresó, que se quedaron unos días más en México. Esto a pesar de haber pagado unos $8,000. Ya éramos 10 personas, contando al pollero que en esta ocasión nos dijo que sí se iba a quedar allá. Íbamos caminando,
Seguía siendo igual que México, en esa parte, puro desierto. Eran partes donde no veías absolutamente nada a lo lejos. De noche hacía mucho frío. Si alguien de tu grupo hablaba en voz baja, hasta sentías que iba gritando, por ese silencio que había por allá. Por lo que nos fue muy fácil escuchar que algo venía hacia nosotros. El pollero nos dijo que nos agacháramos. Eso hicimos, nos tiramos al piso. Pero esperábamos ver algún tipo de luz porque eso sonaba algo a lo lejos como si fuera el motor de un vehículo grande. Lo raro era que sonaba a que venía acercándose hacia nosotros, pero no veíamos ni una sola luz. El pollero, de hecho, nos dijo que no levantáramos la cabeza, porque veía a varias gente del grupo asomándose y luego de varios susurros con esa orden, de groserías. Una de las personas que venía con nosotros nos dijo que un animal venía para acá. Me asomo, intentando no levantar tanto la cabeza, pero yo tenía que ver a qué se refería con eso. El pollero estaba de como que un animal que venía a la migra, pero luego de que se levantan dos personas y corren, el pollero también se levanta y nos dice que corramos. Me pongo de pie y en ese momento veo a todo el grupo levantándose y unas personas señalando hacia una dirección. Y de allá venía una sombra muy grande que yo pensaba que era una camioneta, pero no. Sabíamos que las patrullas no andaban con las luces apagadas, no les convenía. Y eso, a pesar de lo lejos que estaba, se escuchaba. Sin embargo, ya no parecía mucho ser un motor, sino algo rugiendo, jadeando pesado. Esto yo sé que puede sonar muy extraño, pero era lo que estaba pasándonos a todos. No podíamos ver bien qué era, pero algo venía corriendo hacia nosotros. Imposible que fuera, por ejemplo, un león. Eso se veía más grande y sí o sí era un animal. Solo que por esa zona no debería haber animales así. Y no sabría decirles bien qué era. Todos empezamos a correr, a la misma dirección, hacia el frente, sin decir nada, porque sí vi que todos nos pusimos de pie y ahora, por más que corríamos, empezábamos a escuchar pisadas fuertes detrás de nosotros sobre la arena. Y ese rugido que les juro por mi madre, aún me despierta a veces en las noches. No tengo la menor idea de cuánto tiempo estuvimos corriendo con eso detrás de nosotros, que no era que no nos alcanzara, solo que duramos corriendo lo que le tomó llegar hacia nosotros, porque en un momento que escuchaba ahora todo más cerca, unos pasos pesados y un rugido que ya no sonaba tan fuerte como antes, se escuchaba cerca pero ahora más bajo. En ese momento, sin voltear, escuché que todos empezaron a correr a diferentes lados, y después gritos, unos gritos como los que nunca he escuchado en mi vida, y yo seguí corriendo. Lo peor de todo era que, como no había dónde esconderse, por el pánico supongo, te hacía pensar cosas horribles de que de alguna manera te sentías muy mal por lo que imaginabas estaba pasando con eso que nos seguía y con esos gritos de mujer, luego de hombre que escuchabas lejos de ti y de repente se quedaban en silencio y pensar que qué bueno que fuera lo que fuera, se distrajo con algo más y tuviste tiempo de correr. Claro que yo no estoy contento con ello. Tal vez era parte del instinto de supervivencia, pero también pensaba al ir corriendo, solo, que la persona que escuchaba corriendo más cerca de mí y podía ver a lo lejos, estaría a unos 20 metros ya, por el desierto, y pensaba que, por favor, la migra nos encontrara, que nos salvara alguien porque esos gritos fueron tan espantosos y claramente esperabas lo peor. Eso también me despertaba por las noches. Dejé todo ese ruido atrás. Todas mis cosas las perdí, a excepción de unos documentos que tenía en mi pantalón, algo de dinero y llegué. No sé después de cuánto tiempo corriendo, descansando, siguiendo, caminando a una carretera que me llevó a un restaurante pequeño. Y al ver que no había patrullas por ahí, encima de ver a una bandera de México en una calcomanía de la ventana de ese negocio, entré. Esperaba me ayudaran a reponerme, que no le avisaran a la policía, pero si llegaban igual no me importaba ya tanto. Sin embargo, el hombre del local me dijo que le pasara rápido al baño, que me lavara la cara, los brazos, la ropa como pudiera y que no diera para nada el aspecto de que venía del desierto, porque dijo que ya sabía de dónde venía. No me dio tiempo de nada. Corrí al baño, me lavé. Él apenas tenía un cliente en ese momento que ni nos puso atención. Y salí. El señor del local me dijo que me sentara. Me había servido una taza de café y un plato de comida, diciéndome en voz baja que esa me la invitaba a él.
y no saben cuántas ganas me dieron de llorar por ello, que el Señor sí lo notó y me dijo que lo que hubiera pasado no importaba ya, que ya estaba del otro lado. Yo comí muy poco, y como no podía calmarme, le conté a este hombre, hablándole muy bajo de lo que nos había pasado. Esperaba que llegara alguien de ese grupo ahí, pero no volví a ver a nadie. Cuando me escuchó este hombre, que en su cara se veía preocupado, me dijo algo que sí me sorprendió. No esperaba que me creyera. De este lado la gente no cree mucho en eso, pero allá, en el desierto, hay cosas cuidando, y no tiene nada que ver con las patrullas, la migra, nada. No hombre, esos te internan en un manicomio si dices que viste algo así. Y no es que esté cuidando la frontera, eso que está afuera no sabe qué país es cuál. Eso, que no eres la primera persona que me cuenta algo así. No es un animal, te lo aseguro. Y cuida más que nada su territorio. Solo que es extraño, porque solo sale de noche. Mira, en quien creas, rézale y agradécele, porque gracias a eso saliste con vida de ahí. Gracias a ese miedo que me dejó aquello. No recuerdo mis primeros meses en Estados Unidos. Me dejó tantas pesadillas, tantas noches sin dormir, el pensar qué les pudo pasar a la gente que venía conmigo, en ese grupo que venía una muchachita que no tenía ni 20 años. No sé qué les pasó, qué fue lo que nos persiguió esa noche, pero agradezco que estoy aquí para contarlo. Y saber que, aparte de nosotros, de los animales y de las plantas, existen otras cosas, algo que aún no podemos explicar. ¿Qué sabe de los seres que se cuenta aparecen en los desiertos? ¿Será que hay más avistamientos y experiencias de este tipo, precisamente allá, lejos de toda civilización por lo mismo? ¿Que casi no hay humanos por allá? ¿Qué cree que haya sido eso? Y si ha tenido una experiencia similar, por favor cuéntenos, pero sobre todo, haga lo que haga en esta vida, cuídese mucho, que al igual que sus seres queridos, en este canal también los esperamos con bien. Y tenemos acá fotografías de don Julián. Todo esto comienza con un hombre llamado Julián Santana Barrera, un campesino humilde, que en los años 50 decidió alejarse del mundo y vivir solo en una pequeña chinampa. Julián era un hombre profundamente religioso y supersticioso. Amaba la tranquilidad del campo, los rezos, las creencias populares. Pero todo esto cambió cuando, según bajo su propio testimonio, una tragedia marcó su vida para siempre. Julián afirmaba que una niña se había ahogado frente a su isla. Nadie nunca supo su nombre, de dónde venía o cómo cayó al agua. Solo su cuerpo, inerte, ya sin vida, llegó flotando por estos canales. Poco después de ese día, Julián encontró una muñeca flotando cerca del lugar del accidente. La tomó como una señal y colgó esa muñeca en un árbol como una ofrenda, porque él decía que esta niña se le aparecía y que con esto lograba calmarla, alejarla por unos días. Pero eso fue solo el comienzo. Conocimos por fin la isla de las muñecas. La exploramos junto a ustedes y le contamos su historia. Le dejo el enlace en el primer comentario. Sería un gusto que nos acompañara por allá, y muchas gracias de antemano. O si usted tiene algún relato para contarnos, por favor, escríbanos a través de cualquier medio que le facilitamos en la descripción o en el comentario fijado. Siempre es un gusto. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.